El eje de resistencia es un término a menudo mencionado en las discusiones geopolíticas en Medio Oriente, compuesto principalmente por Irán, Siria, Hezbollah libanés y diversos grupos armados en Irak y Palestina. Este eje reivindica una postura antioccidental y anti-israelí. Si se presenta como un baluarte contra el imperialismo y el expansionismo, también está en el centro de numerosos conflictos regionales. Pero ¿cuáles son sus orígenes? ¿Cuáles son sus debilidades? Y es que este eje ¿tiene realmente un futuro en la escena internacional? Pues bien, eso es lo que les proponemos descubrir en este video. Empecemos. Pero, ¿qué es exactamente el eje de resistencia? Es una coalición informal que agrupa varios actores políticos y militares de Medio Oriente, principalmente opuestos a la influencia occidental e israelí en la región. Su origen se remonta a la Revolución Islámica iraní de 1979, cuando el Ayatolá Jomeini toma el poder en Irán y adopta una política exterior resueltamente antioccidental y anti-israelí. Desde entonces, Teherán comienza a apoyar movimientos armados que comparten esta ideología. A pesar de las sanciones internacionales y las presiones políticas, esta coalición sigue siendo un actor central del panorama geopolítico de Medio Oriente, particularmente en las tensiones entre Irán e Israel, pero también en los conflictos regionales donde la influencia iraní es cuestionada. Sin embargo, hay que saber que Israel e Irán no siempre han sido enemigos declarados. Antes de la Revolución Islámica de 1979 y la creación de la República Islámica, Irán, como país no árabe, era un aliado estratégico de Israel. Pero la situación cambió con la Revolución iraní. Apenas 6 días después del inicio de la revolución, Yasser Arafat, entonces dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina, se convirtió en el primer dignatario extranjero en reunirse con el Ayatolá Jomeini y el gobierno interino en Teherán. Solo unas horas después, Irán rompió sus relaciones diplomáticas con Israel. Sin embargo, las cosas no son tan simples. De hecho, Irán aceptó rápidamente el apoyo militar de Israel. Así, durante los primeros años de la guerra Irán-Irak, Israel proporcionó diversas formas de asistencia militar a Irán a través de intermediarios. Pero en las décadas de 1980, Israel y Estados Unidos acusaron a Irán de estar involucrado en una serie de atentados con bombas mortales, lo que Irán negó. Por su parte, Irán declaró que Israel estaba detrás del asesinato de varios científicos nucleares iraníes, y ambos países continúan acusándose mutuamente por varios ciberataques. Así, con el paso de los años, las tensiones entre ambos países no han hecho más que intensificarse. Pero ¿cuál es el vínculo entre Irán y los otros miembros del eje? En los años 1980, en plena guerra civil libanesa, Irán desempeña un papel clave en la creación de Hezbollah. De hecho, el contexto de guerra civil e inestabilidad en Líbano permitió a Irán, recién transformado por la Revolución Islámica de 1979, extender su influencia en la región. Irán envió a miembros de los Guardianes de la Revolución al Valle de la Bekaa, en Líbano, para formar y equipar a combatientes chiíes. Estos esfuerzos dieron lugar a Hezbollah, que se inspiró en los ideales de la revolución iraní y adoptó una ideología islamista chií. Así, fundado en 1982, se convirtió rápidamente en un actor mayor del conflicto israelo-libanés. Hezbollah se presenta como un movimiento de resistencia contra Israel y cuenta con un fuerte apoyo financiero y militar de parte de Teherán. Por ejemplo, Teherán provee un apoyo militar considerable, incluyendo misiles balísticos, cohetes y otros armamentos sofisticados. Esto ha permitido a Hezbollah acumular entre 150.000 y 200.000 cohetes, incluyendo modelos como los cohetes Fasher-1 o Che-2. Es un cohete iraní de alta energía, es una versión mejorada del cohete chino tipo 63 y se utiliza principalmente para sistemas de lanzamiento múltiples. Así, con el paso de los años, Hezbollah ha evolucionado para convertirse tanto en una fuerza militar temible como en un actor político influyente en Líbano, manteniendo al mismo tiempo su alianza estratégica con Irán en la región. También está Hamas, que es un actor clave del eje de resistencia.
Con el tiempo, Hamás ha fortalecido progresivamente sus vínculos con Irán, que le proporciona apoyo financiero, logístico y militar. Aunque Hamás proviene del sunismo, a diferencia del Irán chií, esta alianza se ha construido alrededor de un enemigo común, Israel. Hamás también mantiene relaciones con Hezbollah libanés, consolidando así su papel en el eje de resistencia. Hamás se inscribe en una dinámica más amplia, donde Irán intenta fortalecer su influencia en el Levante, apoyando a los movimientos de resistencia contra Israel y los intereses occidentales. Sin embargo, el arsenal de Hamás no depende solo de Irán. Hamás dispone de un arsenal variado de misiles que van desde sistemas de corto alcance como el Qassam hasta 10 kilómetros, hasta misiles más sofisticados como el Fajr-5. Aunque Hamás puede contar con Irán, recientemente se descubrió que el grupo armado tiene su propia producción local de armas. Por ejemplo, se encuentra el misil antitanque Yasin 105. Aparece en varios videos difundidos por Hamás. Tiene un diseño de doble ojiva. La primera carga explosiva apunta al blindaje del tanque, permitiendo una penetración parcial o completa, mientras que la segunda carga asegura una penetración completa en su interior, haciéndolo explotar. Una verdadera tecnología de punta para un grupo armado como Hamás, que está bajo bloqueo israelí. También están los rebeldes hutíes de Yemen. Rápidamente, los hutíes se convirtieron en un eslabón clave en la estrategia iraní para acercar a sus adversarios regionales. Su posición geográfica les permite amenazar las rutas marítimas vitales del estrecho de Bab el-Mandeb, un punto estratégico para el comercio mundial y los suministros energéticos. El movimiento hutí proviene de la minoría saidí, una rama del chiismo que representa aproximadamente un tercio de la población yemení y que históricamente se concentra en el norte del país. El movimiento nació en los años 1990 bajo el impulso de Hussein Badreddin al-Huti, de donde proviene su nombre. Teherán vio rápidamente en este grupo una palanca estratégica frente a Arabia Saudita. Irán aportó a los hutíes un apoyo logístico, financiero y militar creciente, reforzando sus capacidades militares gracias a armas sofisticadas y drones perfeccionados. Esta alianza permitió a los hutíes imponerse como un actor militar mayor en la región. Por ejemplo, desde el inicio del conflicto en Yemen en 2015, lanzaron misiles balísticos y drones explosivos contra objetivos saudíes, incluyendo infraestructuras civiles e instalaciones petroleras. Estos ataques a menudo se atribuyen al apoyo militar de Irán, que provee a los hutíes armas, tecnologías y entrenamiento. Así, aunque los hutíes son ante todo un movimiento local, su alianza con Irán los ha integrado progresivamente a esta coalición regional. También están las milicias chiitas en Irak. Encuentran sus raíces en los años de 1980, durante la guerra de Irán contra Irak. Algunas formaciones, como el Cuerpo Badr, fueron creadas en esa época con el apoyo directo de Irán para combatir el régimen de Saddam Hussein. Tras la caída de este último en 2003, estas milicias se fortalecieron, aprovechando el vacío de seguridad y las rivalidades sectarias para imponerse como actores militares y políticos mayores. Se convirtieron entonces en pilares esenciales del eje de la resistencia. Respondieron a los llamados de Irán para apoyar a Bashar al-Assad y luchar contra los grupos yihadistas, especialmente Daesh. Sus acciones se inscriben en la estrategia regional de Irán para extender su influencia, formando una media luna chiita que va de Teherán a Beirut vía Bagdad y Damasco. El concepto de media luna chiita fue popularizado en 2004 por el rey Abdullah II de Jordania, quien lo usó para describir una alianza percibida entre Irán, Irak, Siria y Hezbollah en el Líbano. La idea de la media luna chiita se basa en vínculos religiosos, políticos y estratégicos entre estos actores, a menudo en oposición a los intereses de los países sunitas de la región, como Arabia Saudita, y a los de las potencias occidentales. Este concepto a veces es criticado como una simplificación excesiva o una visión polarizada de las dinámicas complejas de Medio Oriente. Volviendo a las milicias chiitas iraquíes, entre ellas está el Cuerpo Badr. Constituye la milicia chiita iraquí más antigua y mantiene vínculos estrechos con los guardianes de la revolución iraníes. Hoy está integrado en las fuerzas de seguridad iraquíes.
También se puede mencionar a Asaiba al-Haq, que fue fundado en el año de 2006. Este grupo es conocido por su lealtad a Irán y sus ataques contra las fuerzas estadounidenses en Irak. También está Kataeb Hezbollah, una de las milicias más poderosas e ideológicamente cercanas a Irán. Se le acusa de haber llevado a cabo varios ataques contra intereses estadounidenses en la región. Finalmente, Harakat al-Nujaba, creada en 2013, ha jugado un papel clave en Siria para defender el régimen de Bashar al-Assad. Estas milicias ahora forman parte integral del Haqq al-Shabi, una coalición paramilitar creada en 2014 para combatir a Daesh. Oficialmente bajo la autoridad del gobierno iraquí, esta estructura sigue estando influenciada por Teherán. Finalmente, se puede hablar de Siria, que se une a este eje bajo la presidencia de Hafez al-Assad, y luego de su hijo Bashar al-Assad, quien sucedió a su padre en el año 2000. De hecho, tras la independencia de Siria en 1946, el país se orientó hacia el socialismo árabe bajo la influencia del partido Ba'ath, compartiendo valores antiimperialistas y una oposición a Occidente. Así, las tensiones entre el Estado hebreo y Siria comenzaron desde la creación del Estado de Israel en 1948, evento rechazado por Siria y todo el mundo árabe. Así, rápidamente Siria se convirtió en aliada de Irán. No se debe olvidar que la alianza entre los religiosos chiitas de Irán y los Assad, que pertenecen a la secta minoritaria de los alawitas, una ramificación del Islam chiita, contribuyó a consolidar el poder de Irán en un Medio Oriente mayoritariamente sunita. Con la creación del eje de resistencia, Irán usa el territorio sirio como un corredor estratégico para suministrar armas y apoyo logístico a Hezbollah, fortaleciendo así su influencia en la región. Con la llegada de Bashar al-Assad al poder en 2000, las relaciones entre los dos países se profundizan. Teherán ve en Damasco un socio esencial para su política regional y una puerta de entrada hacia el Líbano y el Mediterráneo. La guerra civil siria marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales. Irán se convierte en el principal apoyo del régimen sirio, proporcionando una asistencia militar, económica y política masiva para contrarrestar a las fuerzas rebeldes. Irán despliega entonces sus fuerzas especiales, en particular los Guardianes de la Revolución, y financia milicias chiitas venidas de Irak, Afganistán y Líbano para fortalecer el régimen sirio. Además, Teherán apoya a Damasco económicamente, especialmente mediante entregas de petróleo y armas. Así, Irán ha gastado entre 30 y 50 mil millones de dólares. Así, Irán es el líder indiscutible del eje, asegurando un apoyo financiero, ideológico y militar a sus socios. Los Guardianes de la Revolución juegan por tanto un papel crucial en la coordinación de las operaciones. Siria, bajo las presidencias de Hafez y Bashar al-Assad, constituye un eslabón estratégico debido a su posición geográfica y a su papel de centro neurálgico para el suministro de armas a Hezbollah. Hezbollah, por su parte, representa el brazo armado del eje en el Líbano y una amenaza directa para Israel. Actores secundarios, como las milicias chiíes iraquíes o también los hutíes en Yemen, refuerzan el impacto regional de este conjunto. No hay que olvidar que Irán es una de las mayores potencias de la región. El país es sobre todo conocido por sus misiles. De hecho, Irán dispone de una variedad de misiles balísticos que tienen un alcance de 300 a 2000 kilómetros. Una estimación precisa de su cantidad es difícil, pero esta cifra estaría entre 60.000 y 200. En los últimos años, se ha observado que se han hecho progresos en materia de tecnologías militares, y hoy en día, el programa balístico iraní es de una rara eficacia y de una precisión impresionante. Sin embargo, el futuro del eje está amenazado. Veámoslo más de cerca. Como se ve, el eje de resistencia encuentra su origen en los trastornos geopolíticos del Medio Oriente. Irán es el actor principal de esta alianza. Tras la Revolución Islámica de 1979, el país se convirtió en una potencia regional importante que se puso como objetivo exportar su modelo de gobernanza chií y afirmar su influencia más allá de sus fronteras. Rápidamente, ven Hezbollah y Hamas socios útiles para extender su influencia y combatir a su principal adversario, Israel. Sin embargo, es importante señalar que mientras Hezbollah e Irán son chiíes, Hamas, en cambio, es sunita. Pero a pesar de las diferencias religiosas,
Hamás encontró en Irán un apoyo financiero y militar, debido a su oposición común a Israel. Se ve pues que a pesar de sus diferencias ideológicas, Irán, Hezbolá y Hamás comparten un enemigo común, Israel. Y esta hostilidad ha sido el cemento de sus relaciones. No hay que olvidar que Hamás como Hezbolá nacieron durante los conflictos que enfrentan al Líbano y Palestina con Israel. Rápidamente, estos dos grupos armados ganaron influencia y hicieron de Israel su enemigo número uno. Es una oportunidad para Irán, que decide entonces invertir masivamente en Hezbolá y en menor medida en Hamás. Sin embargo, las tensiones religiosas permanecen presentes y podrían entorpecer el futuro del eje. Mientras que Hezbolá, como organización chií, está profundamente anclado en el marco ideológico de la revolución islámica iraní. Hamás, por su parte, es un movimiento islamista sunita que, aunque tenga una retórica islámica, conserva una fuerte identidad nacional palestina. Así, los objetivos de Hezbolá y Hamás son diferentes. Mientras que el primero está sobre todo concentrado en la política libanesa y la lucha contra Israel desde el Líbano, el segundo está focalizado en la causa palestina y la gobernanza de Gaza. También hay divergencias políticas entre Irán y Hamás, especialmente durante la guerra civil siria. De hecho, en 2012, las relaciones se tensaron cuando Hamás rechazó apoyar al aliado de Irán, el presidente Bashar el-Assad, en el contexto de la guerra civil siria. En respuesta, Irán dejó de aportar ayuda financiera a Hamás y redujo su apoyo a las actividades militantes del grupo. En realidad, Hamás tomó distancia al inicio del conflicto, debido a su simpatía por los levantamientos populares en el mundo árabe, a menudo dirigidos contra regímenes autoritarios. En 2015, la brecha se profundizó debido al aparente acercamiento de Hamás con Arabia Saudita, adversaria de larga data de Irán. Sin embargo, desde 2017, y especialmente cuando varios países árabes estrecharon sus lazos con Israel, las relaciones entre Irán y Hamás se han descongelado y se han realizado esfuerzos para reconstruir una alianza. Este desacuerdo enfrió temporalmente las relaciones entre Irán y Hamás, aunque la necesidad de combatir a Israel permitió mantener un cierto nivel de cooperación. Además de las tensiones entre los miembros, las tensiones internas podrían disminuir el poder del eje. Por ejemplo, en Irak, aunque el poder de las milicias sigue siendo considerable, divisiones internas y tensiones plantean desafíos a su cohesión. Estas rivalidades suelen estar relacionadas con la repartición de recursos y la influencia política. También hay desacuerdos con el gobierno central sobre cuestiones de control y autonomía. Lo mismo ocurre con Hezbolá, también sujeto a conflictos internos. Estos suelen estar ligados a rivalidades de poder, desacuerdos estratégicos y presiones externas. Por ejemplo, surgieron divisiones entre los comandantes militares y los líderes políticos, especialmente sobre cómo manejar las relaciones con Irán y Siria, dos aliados clave. De hecho, algunos miembros, especialmente entre los comandantes militares, temen que esta dependencia de Irán limite la autonomía de Hezbolá y lo haga vulnerable a los intereses iraníes, que no siempre coinciden con las prioridades libanesas. En cambio, otros, principalmente en la esfera política, consideran este apoyo indispensable para mantener el poder militar y la influencia regional de Hezbolá, especialmente frente a Israel y en el contexto de los conflictos en Medio Oriente. Estas divergencias reflejan los desafíos internos a los que se enfrenta Hezbolá, al tiempo que subrayan la complejidad de sus alianzas. Además, los conflictos recientes con Israel han exacerbado estas tensiones. De hecho, no hay que olvidar la guerra entre Israel y el Líbano, que estalló en el otoño de 2000. Israel intensificó sus ataques contra las posiciones de Hezbolá en el Líbano, apuntando a sus infraestructuras militares y sus líderes, incluyendo figuras clave como Hassan Nasrallah. Estos ataques debilitaron considerablemente a Hezbolá, reduciendo su arsenal y su capacidad operativa. Así, las importantes pérdidas humanas y materiales, así como el asesinato de figuras clave, crearon un vacío de liderazgo, provocando luchas internas por el poder. Estas rivalidades a veces condujeron a desacuerdos sobre las prioridades estratégicas, como la gestión de recursos o la implicación en los conflictos regionales. La República Islámica de Irán
también enfrenta una multitud de desafíos internos, mientras se prepara para la sucesión del líder supremo. El régimen fue fuertemente sacudido por las manifestaciones nacionales de 2022, que siguieron a la muerte de Mahsa Amini, acusada de no llevar correctamente el hijab. Este levantamiento cuestionó la legitimidad del establecimiento religioso y fue brutalmente aplastado. Muchos critican también que el régimen gaste sus recursos en conflictos en el extranjero, mientras numerosos iraníes están desempleados y luchan contra una alta inflación. La joven generación iraní, en particular, está cada vez más alejada de la revolución islámica, y muchos se irritan por las restricciones sociales impuestas por el régimen. Tampoco hay que olvidar que Teherán debe enfrentar sanciones internacionales que debilitan al país. Estas sanciones apuntan principalmente a sectores clave de la economía iraní, como el petróleo, el gas y las finanzas. Por ejemplo, las sanciones impiden que Irán exporte su petróleo a gran escala, lo que reduce considerablemente sus ingresos en divisas extranjeras. Además, los bancos iraníes están desconectados del sistema SWIFT, limitando sus transacciones internacionales. Estas restricciones han provocado una inflación galopante, una devaluación de la moneda y un deterioro de las condiciones de vida para la población iraní. Irán ha intentado evadir estas sanciones, especialmente convirtiendo sus divisas en oro, pero esto sigue siendo insuficiente para compensar las pérdidas económicas. Hay que saber que las razones de las sanciones están principalmente relacionadas con el programa nuclear iraní. Las potencias occidentales, particularmente los Estados Unidos, sospechan que Irán quiere desarrollar armas nucleares, aunque Teherán afirma que su programa es con fines civiles. En 2015 se había concluido un acuerdo internacional para limitar este programa a cambio de un alivio de las sanciones. Sin embargo, en 2018, los Estados Unidos se retiraron de ese acuerdo y reimpusieron sanciones, acusando a Irán de no respetar sus compromisos. Una esperanza de fin de las sanciones tuvo lugar el 14 de noviembre de 2024, con las negociaciones de la última oportunidad sobre el nuclear iraní. En efecto, el regreso en enero de Donald Trump a la Casa Blanca hace temer un aumento de las tensiones. Así, el jefe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, también llamada IAEA, Rafael Grossi, se reunió en Teherán con responsables iraníes para discutir su programa nuclear. Se encontró especialmente con el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, quien en 2015 fue el principal negociador iraní en las conversaciones con las grandes potencias. Pero también está el jefe de la Organización Iraní de la Energía Atómica, Mohammad Eslami. Después de estas discusiones, Abbas Araghchi declaró que el país no negociaría bajo presión e intimidación. Por su parte, Mohammad Eslami advirtió que Irán reaccionaría en caso de presión extranjera sobre el programa nuclear de su país. Hay que saber que el jefe de la IAEA precisó que Irán no tiene arma nuclear en esta etapa. El 15 de septiembre, Rafael Grossi visitó 2 sitios de enriquecimiento de uranio en el centro del país. Al mismo tiempo, Irán anuncia querer levantar las dudas y ambigüedades sobre su programa nuclear. Sin embargo, no se encontró ningún acuerdo. En efecto, el 19 de noviembre, la IAEA declaró en un informe que Irán ha aumentado mucho en los últimos meses su stock de uranio enriquecido. No obstante, siempre según el mismo informe, Irán ha tomado medidas para detener la expansión de su stock de uranio altamente enriquecido. En efecto, el 15 de septiembre, durante su visita, el jefe de la IAEA, Rafael Grossi, verificó en los sitios nucleares de Natanz y Fordo que Irán había comenzado a implementar preparativos para detener el aumento de su stock de uranio enriquecido al 60%. Sin embargo, para que Irán mantenga esta propuesta, el país anunció como contraparte que las potencias occidentales renuncien a adoptar una resolución condenando su falta de cooperación con la IAEA, según informes confidenciales de la agencia. Este proyecto de resolución, apoyado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, critica la falta de cooperación de Irán con la IAEA y llama a un informe completo sobre sus actividades nucleares. Esta iniciativa busca empujar a Irán a negociar nuevas restricciones sobre su programa nuclear, mientras que el acuerdo de 2015 expira oficialmente. Paralelamente, Irán aceptó considerar la autorización de 4 inspectores experimentados adicionales en el país
pero sin incluir aquellos previamente prohibidos por Teherán. Sin embargo, el 20 de noviembre se supo que los países europeos y Estados Unidos presentaron su resolución. Otras sanciones también apuntan al apoyo de Irán a grupos armados como Hezbollah, percibidos como amenazas para la estabilidad regional. Sin embargo, el verdadero problema para Irán y el resto del eje es el caso de Siria. Siria, bajo el régimen de Assad, ha sido un aliado estratégico de larga data para Irán, ofreciendo un apoyo esencial para las operaciones iraníes en la región. Sin embargo, todo cambia el 8 de diciembre de 2024, que marca el fin de la era al-Assad. Así, con la caída del régimen sirio, Irán debe enfrentar una reducción de su influencia militar, porque el país ya no puede usar las bases militares en Siria para proyectar su poder en la región. Hay por lo tanto una disminución de su influencia política, porque al perder un aliado clave, esto hace más difícil promover sus intereses en las discusiones regionales e internacionales. Pero esto también tiene un impacto en el resto de los miembros del eje de resistencia, particularmente en Hezbollah. La caída de Bashar el-Assad crea perturbaciones en las rutas de suministro. En efecto, las rutas terrestres que conectan Irán con el Líbano a través de Siria, a menudo llamadas el corredor chiita, están comprometidas. Esto complica el envío de armas y recursos necesarios para Hezbollah. En efecto, el corredor chiita es una expresión utilizada para describir las rutas terrestres que conectan Irán con el Líbano, vía Irak y Siria. Estas rutas son cruciales para Irán para proveer un apoyo logístico, militar y económico a sus aliados chiitas, particularmente a Hezbollah en el Líbano. Permiten transportar armas, municiones y otros recursos esenciales a las milicias chiitas apoyadas por Irán. La seguridad y mantenimiento de estas rutas son vitales para Irán para fortalecer su influencia regional y contrarrestar a los adversarios occidentales e israelíes. El corredor chiita es por lo tanto un elemento clave de la estrategia geopolítica iraní en Medio Oriente. Así, la pérdida de esta ruta de suministro debilita las capacidades operativas de Hezbollah, ya debilitado por la reciente guerra con el Estado hebreo, que depende fuertemente del apoyo logístico y militar iraní enviado por Siria. Por lo tanto, Irán tendrá que reevaluar su doctrina de defensa, que se apoyaba principalmente en el eje de la resistencia, sobre todo que actualmente el país está debilitado en la escena internacional, especialmente con la elección de Donald Trump, que puede mostrarse impredecible, y con Israel, que ha demostrado su capacidad para eliminar a sus enemigos. Es por lo tanto claro que el eje de resistencia, aunque fundado en una oposición común a Israel y apoyado por Irán, presenta muchas fragilidades. Las divergencias ideológicas y políticas entre los actores, particularmente entre Hezbollah y Hamas, subrayan los límites de esta alianza. Además, las tensiones internas dentro de las organizaciones como Hezbollah y las milicias iraquíes amenazan su cohesión. Por otra parte, Irán, pilar central de este eje, debe enfrentar crisis económicas y políticas crecientes que debilitan su capacidad para mantener su influencia regional. Estas vulnerabilidades subrayan que a pesar de su aparente poder, el eje de resistencia está lejos de ser invencible y podría ver su influencia erosionarse frente a presiones internas y externas crecientes. Además, la caída del régimen de Bashar el-Assad marca un giro geopolítico mayor en Medio Oriente, debilitando considerablemente la influencia regional de Irán. Privado de su aliado sirio, Teherán ve amenazado su corredor estratégico hacia el Líbano, complicando el apoyo logístico vital a Hezbollah. Esta nueva realidad debilita no solo las capacidades operativas de esta milicia, sino que también sacude a todo el eje de la resistencia. Frente a esta pérdida estratégica, Irán deberá repensar su doctrina de defensa y redefinir sus alianzas en un contexto internacional cada vez más hostil, marcado por la postura impredecible de Donald Trump y las demostraciones de fuerza israelíes. Este periodo de incertidumbre podría, por lo tanto, redibujar los equilibrios de poder en Medio Oriente, dejando a Irán en una posición más vulnerable que nunca.